habíamos informado en nuestro anterior segmento, un grupo de aproximadamente 30 juristas, analistas, académicos constitucionalistas de Ecuador han dado su punto de vista, su parecer y sus sugerencias sobre la intención del gobierno de ir hacia una Asamblea Nacional Constituyente. Estamos con otro de ellos, el doctor André Benavides, experto en Derecho Constitucional. Doctor Benavides, bienvenido. ¿Cuáles son las principales preocupaciones con respecto a esta posibilidad que el gobierno se comprometió a llevarla adelante en el marco de la campaña electoral? Gustavo, un cordial saludo para usted y para toda la audiencia que nos escucha a través de Antena 1. Mire, uno cuando propone una reforma a la Constitución tiene que respetar los límites formales y materiales que establece la norma vigente. Por límite formal debe respetarse el procedimiento de reforma constitucional. Aquí no es que haga una interpretación y me voy a saltar los pasos, ¿ya? Sino que debe cumplirse con todo lo que nos dispone el texto constitucional. Y por límites materiales, tenemos que entender que yo no puedo ser regresivo de derechos constitucionales, porque la propia Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos nos ha dicho que los derechos son de avanzada. Yo no puedo restringir lo que ya se ha conseguido, lo que yo ya he logrado. En ese contexto, evidentemente, a la ciudadanía y a un grupo de colegas y politólogos nos ha llamado profundamente la atención varios comentarios que se han hecho desde el gobierno central en torno al proceso de esta posible asamblea constituyente, ya que esto prácticamente desnaturalizaría y desconocería el régimen jurídico aplicable. Además, que genera incertidumbre e inseguridad jurídica para los ciudadanos. En ese contexto, ya sea la enmienda, ya sea la reforma parcial a la Constitución o la Asamblea Constituyente, se deben respetar justamente estos presupuestos legales. Caso contrario, se estaría actuando al margen de lo que dispone la Constitución y obviamente esto podría ser considerado como una vía de hecho. Ahora, doctor Benavides, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. ¿En manos de quién estará el determinar la legalidad de cualquier proceso o reglamento que expida el presidente de la República? ¿En manos de la Corte Constitucional? ¿Será la Corte la que a la final decida y determine si es que este proceso debe o no seguirse? Un cordial saludo para usted también, estimada Rosana. Mire, cuando uno plantea una enmienda, una reforma parcial o la convocatoria de Asamblea Constituyente, eso tiene que pasar por el filtro de la Corte Constitucional. El gobierno ya nos ha dicho que quiere convocar una Asamblea Constituyente. ¿Qué significa eso? Sustituir la Constitución del 2008 por otra. Pero esa convocatoria de Asamblea Constituyente tiene un trámite, tiene un proceso en el cual principalmente usted tiene que redactar una pregunta de consulta popular para que la ciudadanía se pronuncie afirmativa o negativamente sobre la necesidad de tener una Asamblea Nacional Constituyente. Pero eso no es todo. A esa pregunta usted tiene que anexarle un estatuto o un reglamento, llamémosle, en el cual usted va a definir las reglas de juego de esta propuesta de Asamblea Constituyente. En ese contexto usted tiene que indicar cómo va a ser la forma de elección de los representantes de los constituyentes, cuál va a ser el mecanismo de elección, cuáles son los requisitos, debería ser el periodo que va a durar esta Asamblea Constituyente, entre otros. Y aquí sí tenemos un problema, porque de acuerdo a intervenciones del ministro de Gobierno, él, de acuerdo a su interpretación, este paso de la elección de asambleístas constituyentes no sería necesario,
Cuestión que es totalmente contraria a lo que dice el 444 Y aquí, de la Constitución. doctor Benavides, perdone que le interrumpa, y aquí son varias las posibilidades que se han discutido. Esta junta de notables o un grupo de expertos, de académicos, e incluso se ha llegado a decir que los propios asambleístas nacionales podrían ser quienes resuelvan sobre este tema en lugar de la elección de los constituyentes. Nada de esto sería posible. Esa posibilidad es totalmente inviable, porque la propia Constitución y ya varios dictámenes de la Corte Constitucional nos han dicho que elección es a través de el voto popular. No es dable que se dé esta suerte de representación o legitimación indirecta. ¿Qué significa aquello? Que autoridades electas por el voto popular, debido a esa representación y legitimidad, puedan nombrar a dedo, porque esa es la palabra, a dedo, a quienes van a integrar la Asamblea Constituyente. Entonces aquí vemos que existe una clara contraposición con lo que dice el procedimiento previsto en la Constitución. Y a mí sí me llama profundamente la atención que se pretenda llenar esta Asamblea Constituyente con gente, entre comillas, notable. Uno no sabe cuál es el criterio, el medidor o las características o las condiciones para ser notable o que no seas tan notable. Eso es un criterio subjetivo. Y por más que yo sea académico, profesor universitario, constitucionalista, yo no estoy de acuerdo que esté lleno solo de gente técnica. El condumio de una asamblea constituyente es justamente esa representatividad de todos los sectores de la sociedad. Si es que afortunadamente la ciudadanía, cuando vaya a elegir en las urnas con su voto popular a sus representantes y escoge a los más preparados, a los más académicos, está perfecto, porque eso es lo que ha decidido la ciudadanía, pero que no te impongan, no te obliguen por esa opción, porque es necesario que todas las voces de la sociedad, artesanos, agricultores, transportistas, radiodifusores, comunicadores, profesores, también puedan participar de este proceso, porque la necesidad de resolver los problemas del Estado, de los ciudadanos, no se reduce en un cuarto de 4 paredes en el cual solo esté gente teórica, porque como yo ya lo he dicho, a la teoría a veces le falta calle, y cuando a la teoría le falta calle, no se resuelve los problemas que tienen los ciudadanos. Ahora, esta hoja de ruta es clara, específica, doctor Benavides, tiene una especie de flujograma que tiene que seguirse, o hay disyuntivas que puedan poner variantes, como esto de la selección discrecional de ciertos representantes, o limitaciones en cuanto a los alcances con la figura de Asamblea Constitucional. ¿Cuál es el umbral, en definitiva, en el cual la Corte Constitucional evaluará estos temas? ¿Cuáles los referentes? Bueno, yo creo que aquí en el procedimiento no hay pierde. Hay otros que en cambio no quieren entender lo que dice la Constitución. Ya sabremos cuáles serán las motivaciones políticas. Creo que una de esas es justamente no poder tener ese control en la Asamblea Constituyente. Porque también la Asamblea Constituyente tiene sus riesgos, pero si tú vas a convocar una Asamblea Constituyente, evidentemente tienes que tener el control político de aquello, porque uno de los escenarios que pueden darse es que tú ganas la consulta popular, nos vamos a constituyente, haces una mala gestión y terminan con mayoría los señores del correísmo. Ese es un riesgo, sí, pero ese riesgo tú tienes que aceptarlo y tienes que saber cómo contenerlo para que no se dé. Bueno, pero eso es una cuestión política. Ya en lo estrictamente jurídico que usted menciona, estimado Gustavo, la Corte Constitucional lo que tiene que evaluar es principalmente si es que los considerandos de la pregunta son los correctos, si es que la pregunta está correctamente formulada, no es una pregunta subjetiva, compuesta o ambigua, sino que pregunte lo que se le debe preguntar a los ciudadanos, y evidentemente revisar este estatuto de elección y funcionamiento de la Asamblea Constituyente. Que se pueden dar ciertos bemoles en este tipo de convocatoria y estatuto, sí,
porque no necesariamente, y eso que se entienda bien, no necesariamente los constituyentes van a venir ¿de qué? De la representación de los partidos y movimientos políticos, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, la Constitución no te dice nada de eso, no te dice los representantes vendrán de los partidos políticos, no te dice. Entonces, lo que podría darse es que a la final del día se pueda, por ejemplo, nombrar o presentar candidatos desde los gremios profesionales, desde las universidades, desde los gremios de los artesanos, etcétera, etcétera, para que así se pueda escoger a los representantes de la constituyente. Pero también ahí yo tengo una duda, ¿por qué una universidad pública sí y una universidad privada no? ¿Por qué esta universidad tipo A sí? ¿Por qué esta universidad tipo B no? ¿O por qué este gremio que es nacional sí puede y por qué este gremio que es provincial no? Entonces ahí sí va a ser más complicado entender quiénes pueden y no poner candidatos. Doctor Benavides, otro de los temas sobre los cuales se ha discutido y que de alguna manera preocupa es los tiempos que podría tomar esta asamblea constituyente, y durante este lapso de discusión y de creación de un nuevo texto constitucional, pues cambiaría la incertidumbre, muchos temas, sobre todo económicos, quedarían en un stand-by, otras decisiones que son urgentes y necesarias en el país también es otra de las preocupaciones en relación a los tiempos. Hemos escuchado de parte del gobierno que el ahorrarse un paso o dos pasos en este proceso es justamente para acelerar la creación de esta constitución. ¿Es posible de alguna manera reducir los tiempos de debate, los tiempos de discusión y tener en un tiempo muchísimo más corto un nuevo texto constitucional? Es casi imposible, estimada Rosana, porque los tiempos tanto constitucionales como legales no nos dan para hacer una constitución express de 6 meses. Es casi imposible, tomando en cuenta que usted requiere de 3 elecciones o procesos electorales para que se consuma la redacción del texto constitucional, pasando por la constituyente, la convocatoria a través de consulta popular de la constituyente, la elección de los representantes y finalmente el referéndum ratificatorio. Y evidentemente coincido con usted en la parte que menciona que esto supone riesgos e incertidumbre. Por supuesto, una asamblea constituyente siempre va a tener riesgos, no solo en el ámbito político, respecto de las tensiones de gobernabilidad del Ejecutivo con la Asamblea o Ejecutivo con la Constituyente, sino que también eso puede calar en la ciudadanía, en el inversionista extranjero y obviamente en la comunidad internacional. Pero justamente una asamblea constituyente que de por sí, por default, va a generar ese tipo de escenarios o percepciones, deben ser contrarrestadas ¿con qué? Con el discurso y la posición presidencial y del gobierno central, que te dé garantías de lo que puede ocurrir. Que a usted como inversionista extranjero que tiene una concesión de determinado servicio público, de sector estratégico, le diga, oiga, si yo redacto una nueva constitución, su contrato no va a ser, en este caso, terminado. No se va a mover ningún tipo de cláusula, no se le va a afectar. Eso te genera certeza. Y el presidente de la República también tendría que decirnos cuáles son los ejes de esta constituyente. Decir, miren, vamos a convocar una constituyente para resolver estos 4 ejes. Eje 1, institucional. Eje 2, seguridad. Eje 3, temas económicos. Eje 4, tema de social. Ya. Pero que nos diga claramente qué es lo que se va a proponer, porque tampoco podemos ir como la gallina ciega viendo qué es lo que en el camino nos van soltando para ver si es que podemos saber cuál va a ser el alcance de esta constituyente. Y creo que al final del día estamos más preocupados en la conformación de la Asamblea Nacional que se va a dar la próxima semana y en función de eso tomar una decisión de la constituyente. Entonces, yo creo que ya en el tiempo también eso ya ha ido perdiendo un poco de vigencia y creo que aquí todo minuto, cada día que pasa, también cuenta en términos políticos. ¿Cuáles son los riesgos en cuanto a la regresión de derechos, que es otro de los temas que traen los juristas de este Foro de la Democracia?
¿Pueden darse esto quizá con menos restricciones si se opta por una constitución totalmente nueva, a diferencia del mecanismo de reformas parciales que sugiere el Foro de la Democracia? Mire, un proceso de reforma constitucional no puede menoscabar derechos constitucionales, porque inclusive la propia Corte Constitucional puede hacer un control respecto del texto que se ha aprobado, ¿de acuerdo? Y tanto los artículos 11, numeral 8, como el 84 de la Constitución nos indica que los derechos son siempre de avanzada, los derechos siempre van para adelante, los derechos no pueden ser regresivos, reformas no pueden ser regresivos. Entonces, claro, evidentemente, si es que usted tiene un discurso, por ejemplo, de lucha contra los derechos o supuestos derechos de los delincuentes, evidentemente usted puede disminuir las garantías básicas del debido proceso y del derecho a la defensa. Si usted me pregunta, ¿hay derechos en la Constitución que benefician a los delincuentes? Yo le puedo decir objetivamente que no existen, no hay. Yo no encuentro, yo he desbaratado la Constitución y hasta ahora no encuentro esos artículos que sean prodelincuenciales. Lo que sí existe, y eso es como un problema estructural en nuestro país, es que lastimosamente los administradores de justicia, fiscales, jueces, no saben cómo aplicar la Constitución a la ley, o aplican indebidamente la Constitución y la ley, o interpretan antojadizamente la Constitución y la ley. Cuando se dan esas situaciones, es lo que ocurre, estos hechos de impunidad, de corrupción, etcétera, etcétera, que es una cuestión totalmente distinta. Háblenos en este marco, si es posible, de esa serie de decisiones judiciales que se tomaron, que fueron sumamente polémicas por jueces, sobre todo de la ruralidad, en medidas cautelares y cosas por el estilo. Mire, uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es el abuso y la desnaturalización de las garantías jurisdiccionales. Llámese esta medida cautelar autónoma, llámese esta acción de protección o habeas corpus. Es lastimoso lo que ocurría principalmente en aquellos cantones de la costa ecuatoriana, principalmente, en el cual a través de acciones de protección dejaban en libertad a delincuentes, cuestión que no es jurídicamente posible. Y es algo que a mí no me lo han contado, yo lo vi. Yo tuve una acción de protección. Ha habido declaraciones judiciales también en los tanto juicio que se ha ventilado en Ecuador, que esto se convirtió en un modus operandi de las mafias. Exactamente, y eso justamente yo le quería comentar un caso. Yo tuve un caso de un cliente en Chone, de una acción de protección. Ya se acabó el proceso y de repente el juez abrió ese proceso para dar habeas corpus, cuestión que no era posible. Entonces, claro, uno dice, oye, ¿qué pasó en este caso? Parece que se equivocó el juez. Pero no es que que se equivocó el juez de manera dolosa lo hizo. Y después ya nos notificaron en la Corte Constitucional diciendo que el error inexcusable, que se lo destituye, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí se han desnaturalizado estas garantías jurisdiccionales para, por ejemplo, dar reparaciones económicas bastante altas, cuestión que no corresponde en cierto tipo de procesos, por ejemplo, habeas data, ahí tenemos caso purga, etcétera, etcétera. También lo que tiene que ver con la venta de habeas corpus camufladas, supuestamente de angelitos que tenían enfermedades catastróficas, pero nunca han tenido la enfermedad y los sacaban de las cárceles. Entonces vemos que eso es lo que hay que corregir, pero ¿eso cómo se corrige? No con reforma constitucional, eso no se corrige. Eso se corrige con que cuando no existe espíritu de cuerpo entre jueces, cuando el juez superior califique el error inexcusable y diga, se equivocó, vaya a la judicatura, tiene que ser sancionado y destituido. Cuando al juez se le dispone que vaya ante la fiscalía porque ha cometido un delito de prevaricato, ahí es cuando se corrige eso. Pero mientras no se corrija aquello y prefiramos mirar mejor para otro lado, es que se dan este tipo de situaciones. Ahí tenemos los casos de Manglar Alto, el juez Puripayo, etc. Eso es lo que lastimosamente es lo que en cierta forma ha visto el ciudadano como las garantías jurisdiccionales como mala palabra. Dicen, no, acción de protección, no, por ahí hay algo turbio.
Y eso también ha dañado el libre ejercicio profesional, porque los jueces también ahora se cuidan, prefieren negar, por más que tengas la razón, a después tener algún tipo de repercusión porque van a decir que ha actuado de indebida forma. Ahora, doctor Benavides, otro de los temas que se ha venido discutiendo y que también se incluye en el foro es el tema económico. El país no estaría para darse el gusto de llamar a una asamblea constituyente con los costos que esto implicaría. Acababa de escucharle a la ministra de Educación diciendo que están buscando un préstamo de $10 millones, 10 millones de dólares apenas, para poder intervenir las escuelas que están en precarias condiciones para el inicio de clases en la costa, porque no cuentan con esos recursos. Entonces, esto ha llevado también a discutir en qué medida es oportuno, con toda la incertidumbre y tiempos que tomaría esta asamblea constituyente, invertir una cantidad de recursos onerosa e importante cuando hay otras necesidades urgentes, considerando además que sí hay los caminos para hacer las reformas necesarias que se requieren en este momento también en la Constitución. Y son declaraciones lamentables de la ministra de Educación. Dice que necesita 10 millones de dólares debido a la crisis educativa que tenemos a nivel de infraestructura, a nivel sanitaria, con esto de la tosferina y otro tipo de enfermedades. Pero yo me pregunto, 10 millones de dólares, pero hace un mes desembolsaste cerca de 500 millones de dólares en bonos para un montón de gente, entre los que se encontraba policías y militares antes de la segunda vuelta electoral. Ahí no había problema, no había déficit. Ahora que tenemos problemas reales, como la tosferina que está en las instituciones educativas, en cambio ahí no tenemos dinero. Entonces uno sí le llama la atención a aquello. Ahora, en lo que tiene que ver con la Asamblea Constituyente, es claro que esto puede costar alrededor de 200 millones de dólares. Es lo que cuesta un proceso de estas naturalezas. Pero yo pienso que también el no hacer una Asamblea Constituyente nos puede costar muchísimo dinero más. Y le voy a poner un ejemplo. La Constitución de Montecristi es la que permitió que, por ejemplo, el señor Pollitt llega a ocupar el cargo de Contralor General del Estado. Usted nomás haga el cálculo de cuánta plata se perdió al Estado con el desvanecimiento de las glosas. Ahí nomás usted ya podría fondear una asamblea constituyente. Entonces, evidentemente tiene un costo, en eso estamos claros, y hay otras necesidades que son urgentes, pero también tenemos que tomar en cuenta que el no hacerlo puede tener otro tipo de efectos. Pero quizás también a lo que yo me refería es que este tipo de reformas que requiere el país, refiriéndonos por ejemplo al Consejo de Participación Ciudadana, podría tener otra alternativa de cambio. Lo que se ha propuesto de distintos sectores es el camino de la reforma constitucional o en algunos casos de la enmienda constitucional, y no se requeriría necesariamente hacer una constituyente para crear un nuevo texto constitucional completo. De acuerdo, y por ejemplo, la reforma parcial nos permitiría corregir lo que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, su eliminación. Yo, por ejemplo, eliminaría la función de transparencia y control social. Yo eliminaría la función electoral. Ahí usted ya está viendo una forma de corrección de la parte orgánica de la Constitución. Pero que esta propuesta de reforma parcial a la Constitución no se la proponga solo a medias, porque una reforma parcial a la Constitución sí o sí tiene que pasar por un referéndum ratificatorio. Tal vez no van a costar los 200 millones de dólares, pero una reforma parcial a la Constitución costaría entre 70 y 80 millones de dólares. Entonces ahí hay que ir jugando también con los números, porque también va a existir, va a suponer eso, la erogación de recursos del Estado. Bien. Queremos agradecerle mucho por habernos acompañado, doctor Benavides. Muchas gracias por la invitación, Gustavo, Rosana, un cordial saludo para todos. El doctor Andrés Benavides es un experto en Derecho